escuchan bien ahí, ¿verdad? Se oye claro. Pues aquí estamos hoy, ¿verdad? Como cuando usted se muda de casa, que se encuentra como que medio desorientado. Va a coger un poco de tiempo a cada uno de nosotros volverse a acostumbrar al punto de que usted pueda caminar por ahí a ciega, ¿verdad? Y sepa para dónde va. Tenemos que acostumbrarnos a cosas como el aire acondicionado, por eso el abanico, porque yo creo que no hace falta tenerlo prendido. Tenemos que acostumbrarnos, pues, hasta los baños hay que acostumbrarse aquí. Pero quiero aprovechar, ¿verdad?, para darle las más expresivas gracias a toda la iglesia por el arduo trabajo. Ayer fue una muestra más de cómo cuando el pueblo se organiza, para eso hace falta planificación. Para que haya sucedido lo que sucedió ayer, no puede existir la improvisación. En el Señor, en raras ocasiones se improvisa. En el Señor todo se planifica. ¿Para qué? Para que salga bien. Por eso Nehemías, cuando recibió de parte de Dios la encomienda de reconstruir los muros de Jerusalén, pues la Escritura establece claramente que Nehemías recibió la visión, recibió la sabiduría para organizar al pueblo de tal manera que se lograra lo que se logró. Yo no sé cuántos de ustedes han visto los muros de Jerusalén, son impresionantes. Son casi una de las 7 u 8 maravillas del mundo. Los muros de Jerusalén un carruaje podía correr por la parte de arriba del muro, así de ancho era, carruaje con sus caballos, ¿verdad? Y esa cosa tan espectacular en 52 días, desde que se comenzó hasta que se terminó. ¿Usted se puede imaginar eso? La sabiduría que Dios le dio a Nehemías fue de que instruyera a todos los habitantes, ¿verdad?, a todos los judíos que estaban allí con él, que trabajaran la parte del muro de atrás de su casa. Fue una sabiduría espectacular, porque las personas, para empezar, luego de esa primera instrucción, no tuvo que darle ninguna otra. Cada cual sabía que en la mañanita temprano se pegaba al muro que estaba detrás de la casa, y ese era el pedazo de muro que trabajó. Y en el trabajo, en la labor organizada de todo el mundo, se logró el cometido. Y la gloria se la llevó el Señor. Que así mismo yo vi algo así aquí ayer. Y aunque yo sé que el tener un nuevo local es algo de alta motivación, yo no quiero pensar que cuando se nos pase la euforia del primer local o de este local, que entonces vayamos a caer en improvisación, en el desánimo y cosas así por el ejemplo, ¿verdad?
que no les estoy hablando de nada nuevo, porque el pueblo de Israel fue así. El pueblo de Israel veía a Dios obrando de una manera maravillosa y en el momento estaban todos asombrados de Dios, se postraban, adoraban a Dios, lo honraban, pero tan prontito pasaba la euforia del milagro, volvían a las mismas andadas de darle la espalda a Dios, ¿verdad? Pero mi fe y mi pensar como pastor me dice que nosotros vamos a seguir viendo la gloria de Dios constantemente, que lo que nosotros hagamos no va a depender de lo que produzca lo que Dios nos dé, sino que nosotros vamos a saber darle las primicias a Dios, vamos a saber darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Para eso, el miércoles pasado en la célula del estudio bíblico hablamos precisamente de que Dios nos llamó a ser cristianos verdaderos, cristianos que anduviésemos en el poder del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros esté consciente de la parte que le corresponde hacer, que la haga y que motive a otros a hacerla. Pero para que eso suceda, nosotros necesitamos establecer prioridades en nuestra vida. Si decimos que Dios es primero para nosotros, pues que sea de verdad, que en todo Él sea el primero. Y para eso nosotros tenemos que ser capaces de tomar decisiones difíciles para agradarlo a Él. Parte de eso tiene que ver con el mensaje de hoy. Porque hay muchas cosas, hermano, que a nosotros nos gustan, que no necesariamente están prohibidos por Dios, pero que no convienen. Y nosotros vamos a encontrarnos en posiciones donde vamos a tener que decir gracias, pero no gracias. Y digo yo que son posiciones difíciles porque cuando las cosas son permitidas por la sociedad, no necesariamente son buenas para nosotros. Amén. Y se nos va a hacer difícil porque como son legales y la sociedad acostumbra practicarla, lo primero que nos va a salir va a ser, si a usted le sale esto que le voy a decir, vamos a tener que ponerlo en consejería por buen tiempo. Si a usted le sale del corazón decir, pero ¿por qué yo no puedo hacer eso? Si eso lo hace todo el mundo. ¿Por qué no lo puedo hacer si las leyes no lo prohíben? Es legal. Pues yo espero, ¿verdad?, que el Señor nos ministre a todos la razón de por qué. Si usted se convence o no, bueno, pues ya será cuestión suya con Dios, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos seguir las instrucciones que Dios nos da. No tan solo para que Él nos esté constantemente bendiciendo, sino que nosotros nos aseguremos que siempre su presencia, su poder y todos los beneficios del Dios al que nosotros le servimos
estén con nosotros. Que la pluma de bendición no se cierre. Porque a Dios le place, hermano. A Dios le place bendecir nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Demos un segundo. Ya para la semana que viene se va a escuchar mejor, porque vamos a montar, ¿verdad, Javier? El monitor. De esa manera, teniendo un monitor aquí, no tenemos que tocar para nada el micrófono, no tenemos que pegarnos como si fuera una vasquilla. Y todos vamos a poder escuchar con mucha fidelidad, mucha claridad. Ya usted verá. Gloria a Dios. Ese es otro de los ajustes que tenemos que hacer. Y ya espero para la semana que viene poder usar mi micrófono de aquí para esforzarme menos como acostumbrarme a aconsejaron. Quique, apágate el avión ese. Este lobo me tiene loco aquí. Aleluya, santo. Y sin ese ruido, pues podemos modular más todavía. Más bajito, más agradable. Vamos a ponernos en pie para darle lectura de la palabra en la reverencia que la palabra se merece. Abre tu corazón, amado. Y mira lo que nos dice el Señor. En 1 Corintios 6:12 dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Amén. Pueden sentarse. En otras versiones dice no debo volverme esclavo de ninguna. ¿Okay? ¿Y sabes por qué? Porque toda cosa, no importa lo que sea, mire, el comer es bueno, el comer conviene, ¿cierto o falso? Pero el comer puede hacer que usted se vuelva esclavo de la comida. Si usted no puede decir en un momento dado, no me lo voy a comer, y por el contrario, si ve a alguien comiéndose un chocolate, usted está por dentro que tiembla así como un tembleque, y no puede hacer otra cosa que salir corriendo y buscarle un chocolate. Aquellos que vemos televisión de noche, que por qué será que los publicistas ponen los anuncios, todos los anuncios de comida, los ponen entre 8 y 10 de la noche. Entonces, si nosotros pudiéramos escuchar las puertas de las neveras y de los gabinetes, porque si te pones un programa como de Andrew Zimmern, de esos chefs y todas esas cosas que están cocinando, entonces tú de momento, ay ma, tengo hambre, búscame algo. Si tú no puedes decir que no es eso y tienes que salir cogiendo para la nevera, tiene un problema, porque conforme a la palabra, oye bien, conforme a la palabra, tú te vuelves esclavo o esclava de eso, porque eso te domina. Amén. Entonces, lo que sea que nos domine, lo que sea, no es conveniente. ¿Por qué? Porque para empezar, Jesús
murió en la cruz para que nosotros fuésemos verdaderamente libres. Jesús murió en la cruz para que ya nosotros no fuésemos esclavos de nada ni de nadie, sino de Él. El volverse esclavo de Jesús, el que lo experimenta, esclavo de Jesús, es la persona que más gozo en su alma va a experimentar. Aún siendo tú un Pablo, o un Pedro, o uno de los apóstoles, que en muchas ocasiones, esa es una de las cosas de las cuales se las echa el apóstol Pablo en la palabra, donde dijo que nadie ha sufrido más encarcelaciones que yo, ni ha recibido 50 azotes con como yo. Ninguno ha recibido persecución ni azotes. Y los azotes de los micrófonos, me ha dado con el micrófono hoy. Los azotes de los látigos de los romanos, en las puntas le ponían pedazos de hueso. Aún así, hermano, Pablo se encontró alabando y adorando a Dios en el calabozo de lo más profundo, como lo describe la palabra. Mi esposa y yo tuvimos la experiencia de ver uno de esos calabozos que supuestamente esa parte, pues un hoyo lo hace cualquiera, ¿verdad? Sí. Las cosas espectaculares que hace Hollywood es increíble. Pero en Israel, supuestamente nosotros nos llevaron a uno de los calabozos donde metieron a Pablo y lo encadenaron al cepo. El cepo es un artefacto que le ponían encima del cuello como los bueyes y las muñecas se las encadenaban con los pies. Y entonces los calabozos no tenían ninguna ventilación, no había luz. Y acostumbraban a hacer escaleras así en espirales, construidas de la misma piedra, porque Israel es todo piedra. Y en el calabozo de lo más profundo, el de abajo, ahí era que llevaban, según el relato, a Pablo. Pablo experimentó eso, el cepo, la humedad, la oscuridad, ¿verdad? El hambre y los golpes que le dieron. Allá abajo dice la palabra que adoró a Dios, exaltó el nombre de Dios y con gozo. ¿Sabe? Porque no era cualquier tipo de adoración y alabanza, era una alabanza y una adoración de gozo que produce, aunque usted no lo crea, cuando usted se encuentra y es consciente de que usted ha sufrido por la causa de Cristo. Cuando tú te estás consciente de que has sufrido, que has pagado algún precio por la causa de Cristo, eso produce un gozo espiritual en ti que la gente no lo puede entender. Es un gozo espiritual. Y si tú crees que gozo es cuando Dios te bendice, algún día, cuando Dios entienda que tú puedes, porque Él te va a ir preparando, algún día vas a experimentar un gozo que no se asemeja al que cuando tú estás sano y estás bien y Dios te da una bendición. No se asemeja al gozo de cuando en ese momento tú estás sufriendo por la causa de Cristo. O sea, voy a tratar de describirlo de esta manera. Cuando usted sufre una traición de la índole que sufrió Jesús,
por parte de Judas, que cuenta la palabra que mojaba su pedazo de pan en el plato del maestro, de Jesús. A ese nivel estaba la confianza y la cercanía. Y ese hombre lo vendió por 30 monedas y un beso en el cachete. Y Jesús fue capaz de llamarle en ese momento amigo. Cuando usted sufre algo como eso, acá en carne propia, y que usted se encuentre a los pocos minutos dándole gracias a Dios por el suceso, pero entonces te vuelves intercesor delante de Dios, como Jesús en aquel momento fue intercesor delante del Padre por Judas, aunque usted no lo crea. Y no es que Dios, ¿sabe? No es que no hubiese un propósito, lo había. Y no es que la intercesión de Jesús no fuese efectiva delante del Padre, había un propósito y ese propósito ya estaba previamente determinado y se iba a dar de todas maneras. Pues entonces usted siente un gozo en medio de esa persecución y de ese sufrimiento, que es difícil que usted lo pueda entender solamente porque se lo describamos de alguna manera. Yo le aseguro que para que usted llegue a ser un cristiano full blast, Dios lo está preparando para meterlo en una prueba algún día. Y esa prueba no tan solo usted la va a vencer en el nombre de Jesús, sino que Él te va a llevar a experimentar esas cosas que experimentó Él. Por eso es que la palabra nos exhorta que nosotros nos gocemos en las tribulaciones. Amén. Vamos a ver. Vamos a segmentar lo que acabamos de leer. La parte que dice todas las cosas me son lícitas, pues este era un lema que los corintios, mire la razón por la cual los corintios inventaron eso. Los corintios acuñaron esta expresión para justificar sus actitudes o actos inmorales. Pablo recuerda a los corintios que la libertad del ceremonial de la ley de Moisés no les daba licencia para pecar. Esto solo los esclavizaría en el pecado del cual Jesús los libertó. Es lo que hablábamos ahorita, que Jesús derramó su sangre en la cruz para libertarte de todo lo que te podía dominar. Y hay veces que nosotros pensamos que ese todo es, qué sé yo, beber o fumar. ¿Cuántos saben que hay personas que están esclavizadas por sus emociones y sus sentimientos? Responden a eso mismo. Una mala concepción de lo que es ser libre es cuando uno es bien rebelde. A mí me pasó. Si por alguna razón yo quería salir de mi casa, de la casa de mis padres, era porque yo me sentía que yo no era libre. Y tan pronto me casé, me encalillé, porque me tiré por el chojo, pero ahí no me tiré a hacer todo lo que yo quería hacer. Y fumé, y bebí, y hice de todo. Y yo decía que estaba libre. ¿Sabes qué? Yo estaba esclavizado. ¿Usted sabe lo que es que? Digo, yo nunca llegué a eso, pero
Muchos conocidos míos llegaron a eso. Porque yo fumaba nada más que cuando bebía. Cuando no bebía, pues no fumaba. Pero amigos míos que se acostaban a dormir y se daban cuenta a las 3 de la mañana por la urgencia de fumar, que no tenían un cigarrillo. Y a esa hora se montaban en el carro a buscar cigarrillos para fumar. Pues, ¿ese es libre o es esclavo? Es esclavo, claramente. Cuando el Señor nos dice en la palabra que el Espíritu Santo de Dios nos da, ¿qué cosa? Poder y dominio propio. Oiga bien, poder y ¿qué cosa? Dominio propio. Eso es parte de lo que el Espíritu Santo de Dios te da. ¿Para qué? Para que nada te pueda dominar. Nada. Así que si nosotros nos encontramos dominados por algo, quiere decir que nosotros le hemos dicho al Espíritu Santo: estás quieto, aquí no te metas, porque yo quiero hacer esto. Pero anda. No me dejaré dominar de ninguna. En letra roja la puse. Sabes de que el único poder que debería de controlarnos a nosotros es el poder del Espíritu Santo. El pecado nunca debería dominar nuestra vida porque el Espíritu nos fortalece para vencer la tentación. Amén. Quiere decir que todo lo que es lícito, porque de lo que hay ahí, ¿qué es ilegal? Nada. El usted ver pornografía, eso no es ilegal. Es inmoral, pero ilegal no es. Porque a usted lo meten preso por ver pornografía. No, usted lo meten preso por usted esclavizarse, y parte de la esclavitud es entonces hacer actos que perjudiquen a otras personas, en las cuales usted viola lo que sea, sus derechos, su privacidad, lo que sea. El tener sexo libre está prohibido. Bueno, es totalmente libre, menos por la ley de Dios. Aquí estamos separando la ley del hombre de la ley de Dios. Y nos volvemos a poner en la encrucijada. ¿Por cuál ley nosotros vamos a vivir? Por la del hombre que nos dice que el alcohol, métete todo lo que te quepa ahí, por ir para abajo, hasta que te arrastre, aunque digan que se beba con moderación. Pero te dice bebe. Eso es sociable. Esa es parte de lo que es uno ser sociable para el hombre. No, el fumar, el chisme, mírenlo ahí. El chisme es ilegal. Dígame qué ley lo prohíbe. Pero la ley de Dios lo condena y lo clasifica como murmuración. ¿Verdad? ¿Cuántos escuchamos recientemente sobre la lengua, el poder que tiene? Y la aparente menos inofensiva es la de la esquina, donde hay un muchacho pensando, mientras hay otro, ¿verdad? Está, parece que con una chiripionca de esa de coraje. Así que se le llama. Me tiré una ahí del Chapulín. Hermano, es necesario, oiga bien esto, si usted se acuerda de esto que le voy a plantear ahí y se le olvida lo demás, con esto usted recibió lo que el Señor nos ha querido decir. Es necesario que estemos rodeados de todo aquello que abone, que aporte
a nuestro crecimiento y a nuestra madurez en Cristo. Eso es legal. Y eso es conveniente. En especial debemos evitar las relaciones que tóxicas, al igual que los lugares o ambientes donde imperan las tinieblas y que pudieran contribuir a tu caída. ¿Verdad? Yo todos los lugares que yo visitaba y frecuentaba prácticamente a diario, después de las 5 de la tarde cuando salía a trabajar, que eran lo que llamábamos nosotros nuestro punto, pues yo dejé de frecuentarlo. Porque entendí que no me convenía. Porque en un momento de debilidad, de flojera espiritual, que a nadie le pasa, ¿verdad que no? Nosotros siempre estamos como el cañón en el espíritu, ¿verdad? No confíes en tu capacidad de resistir la tentación, ni menosprecies, sobre todo, el poder que tienen las tinieblas para derrotarte. Esa es una de las grandes mentiras con las que las personas se enfrentan todos los días. Conmigo no va a poder. Yo sé que yo puedo. Y dice la palabra que aquel que crea ser fuerte, mire que no caiga. Sí, porque hay momentos en nuestra vida cristiana donde nosotros nos sentimos que nos comemos el mundo, ¿sabes? Pues la palabra está diciendo que si tú te sientes así, invencible, ese es el momento en que tienes que pensar que tú puedes caer. Y nos está diciendo, no menospreciemos el poder que tienen las tinieblas, hermanos, para hacernos caer, para engañarnos. Y sobre todo, lo más malo que tienen las tinieblas es que es todo lo que hace es sutil. Sutiles que te pasan lo malo sin que te des cuenta. Cuando vienes a abrir los ojos, estás hasta aquí. Mira lo que dice 2 Corintios 6:14. Dice, no se asocien íntimamente con los que son, ¿qué? Incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Ahí vemos la típica dicotomía, lo usé el otro día. Era el mal y el bien, la luz y las tinieblas. Lo que dice 1 Corintios 5:11 dice, lo que quise decir, estos versículos están todos como encadenados unos con otros. Aquí sigue Pablo hablando, dice, lo que quise decir, refiriéndose a los versículos anteriores, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Y lo que yo llamo lo que Dios aumenta, dice, ni siquiera coman con esa gente. ¿Por qué tú crees que Dios es tan fuerte con estas expresiones que es palabra de Dios? Es porque Él nos ama, hermano, nos ama y no quiere que caigamos, ¿verdad? Ahí, en las trampas del enemigo, que Él las conoce todas. Santo. Mira lo que dice el versículo 15:33, capítulo 15:33, dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque, míralo bien, las malas ¿qué?
Las malas compañías que hacen corrompen el buen carácter. Santo. Ustedes todos tienen buen carácter, pero el Señor nos está advirtiendo: ten cuidado con quién te juntas. Ten cuidado con quién te juntas. Si vamos a escoger juntarnos con alguien, vamos a juntarnos con alguien que aporte a nuestro crecimiento espiritual. Si en algún momento, y tiene que ser un momento específico, mira esto para que, ¿verdad? Porque nosotros somos especialistas en crear unos argumentos, mi hermano, que casi no los creemos. Si usted va a ir a un lugar que no es conveniente que usted vaya, no diga: yo voy a ir porque le voy a predicar el evangelio a alguien. Eso es para que me dejen ir. No, papá, yo voy a predicar. Sí. Mire, el que se atreva a decir eso tiene que hacer lo siguiente. Primeramente, tiene que haber sido algo que Dios le encomendó. Y si fue Dios, no fue un invento suyo. Si Dios se le encomendó, Dios le va a decir: métete en ayuno, métete en oración, prepárate porque te voy a usar para que prediques la palabra en tal lugar, en ese hato de pecadores. Eso es muy diferente. Porque entonces, como hay ya un plan perfecto de Dios, hay una agenda específica, que Dios quiere darte la bendición de que tú seas parte de eso. Pues entonces Dios te va a poner la responsabilidad, te vas a sentir tremendo, porque cuando tú haces las cosas como Dios manda, vas a llegar a ese lugar con una unción de Dios tan poderosa. Mira, hermano, la Biblia relata, si lo has escuchado, ¿verdad? Porque como ya los cristianos no leen Biblia. Qué bueno que dijeron, se quedaron callados, nadie dijo amén. Se me olvidó lo que iba a decir. Ahorita me acuerdo. Entonces, lo que Dios nos pide es que nosotros peleemos, resistamos y huyamos. Tienes que pelear cuando te toca pelear. Tienes que resistir cuando te toca resistir y tienes que saber cuándo huir. Yo soy de los que pienso, porque la Biblia obviamente no lo añade, no lo dice. Pero yo soy de los que pienso, y de eso yo me responsabilizo, que el José de que tanto se habla en la Biblia, que fue un varón de Dios increíble, cuenta la Biblia que le dejó la ropa en las manos a la mujer de Faraón. Mi hermano, para que usted llegue a dejarle la ropa a ella en las manos, usted tiene que haber enojado. Que estando así se dio cuenta y dijo: espérate, que yo estoy haciendo, y huyó y se fue. Pues amén, se fue y huyó. Pero llegó a estar en el punto peligroso. Usted ¿verdad? No se meta en la boca del lobo. No se ponga usted mismo en tentación. No crea que usted es suficientemente fuerte. Si usted cree esas advertencias que la palabra de Dios dice, usted sabe lo que va a hacer. Usted va a huir de todo aquello que pueda en algún momento servir para que usted siga.
Hermanos, si el Señor nos está advirtiendo esto por algo, fíjense en que el Señor bendice cuando nosotros somos obedientes a la palabra. Y Él nos va a probar, porque según nos da cosas, así mismo nos las va a quitar si nosotros hacemos algo por deshonrar el nombre de Dios. Este altar se tiene que mantener santo. Y los que se paren aquí a ministrar tienen que estar en santidad. Fíjate que no estoy diciendo gente perfecta. Fíjate que no estoy diciendo gente que no tengan debilidades. Pero ¿sabes qué? Al que hace responsable Dios del que se pare aquí a ministrar en el nombre de Jesús, es mi papá, es mi Señor. Y me va a hacer responsable a mí. Yo no voy a pagar por ti. So, mira, sea quien sea, el que pretenda pararse aquí a ministrar, tiene que ser una persona que haya demostrado que está viviendo conforme a la palabra del Señor, por lo menos esforzándose. Porque ese esfuerzo Dios lo ve. Y hermano, yo voy a ser estricto con eso. Mientras preparaba esto, yo me di cuenta de eso. Porque yo he permitido participación de personas aquí que no debieran estar aquí. Que brillan por su ausencia, pero cuando hay algo para estar aquí, de momento aparecen. Y se le ha dado la oportunidad de que participen. Pues no, ya eso se acabó. No puedo. Y me perdonan, pero no puedo. Así que no intercedan por ninguna persona que no sea de los que estamos buscando de Dios aquí. Fíjate que no estoy hablando de perfecto, porque el primero que es imperfecto soy yo. Pero yo tengo temor a Jehová. Y yo busco de Dios con toda mi fuerza. Pues cada cual tiene que hacer lo mismo. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20 dice: no se dan cuenta de que su cuerpo, ahora tengo calor, estoy aquí, préndemelo ahí en lo, sí, porque me siento, no, mira, me están bajando chorritos por aquí de atrás. Está bien ahí, está bien ahí. Eso es para mí ni para mí. ¿Sigo? ¿O quieren que yo acabe ya? La 50-50 la próxima. No se dan cuenta de que su cuerpo, ¿el cuerpo de quién? De nosotros. Y eso es, mira, con énfasis. No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Eso es una pregunta. ¿Tú no te das cuenta de eso? Que tú eres templo del Espíritu Santo y que Dios te dio ese don, ese regalo. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Alabado sea Jesús. Lo puedes aplaudir si lo vas a aplaudir. Mira lo que dice esta. En el capítulo 6, versículo 17. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Alabado sea Dios. Eso es lo que tú eres. Gente imperfecta, gente temerosa de Dios, gente que pide a Dios todos los días: dame fuerza para hacer tu voluntad, pero fallan.
Pero mientras nosotros seamos así, no seamos consecuentes en practicar el pecado, miren hermano, Dios nos tiene paciencia, Dios nos comprende, Dios nos ayuda, porque Él quiere que tú sigas manteniendo esa llama del templo del Espíritu Santo encendida. Puedes usar, ¿cómo es que usan los artistas gráficos al aplicar el programa? ¿Ah? Puedes usar Photoshop y poner tu carita ahí. Kelly, sácale foto a esta gente y ponle la carita ahí y lo presentamos el domingo que viene ahí, el mismo retrato con la carita de los hermanos. Miren esta información que conseguí. El templo era la congregación de los creyentes. El templo se reconocía como la santa morada de Dios. Y vemos pasajes bíblicos como en Éxodo 40:34 que dice que la chequina de Jehová, la gloria de Jehová, llenó el tabernáculo. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuántos han ido en Orlando, que es la tierra prometida, Promised Land? ¿Cuántos han ido ahí? Que, mire, lo divide un puente a la Tierra Santa, que es Millennium Mall. ¿Verdad que está Millennium Mall, verdad? Pues hay un puente que se llama Conway Road. Y al otro lado del puente está Promised Land. ¿Cómo se llama eso, Dios mío? No. Anyhow, aquello lo pusieron espectacular. ¿Cuántos no han ido a ese sitio? Ninguno. Miren, hermano. No, se llama Holy Land. Así que se llama Holy Land. Se llama, le dicen, The Holy Land Experience, porque todo está tipo Hollywood. Desde que usted entra, simula la tierra prometida, Jerusalén, enseña Jerusalén, enseña todo. Usted camina y inclusive los que trabajan están vestidos de esa época, y es espectacular. Desde que usted entra le están dando por ejemplo, hay un área que el acto es de la crucifixión de Jesús, y están los romanos, y está uno que hace de Jesús, está el Gólgota. Todo eso parece de verdad. Y cuando usted entra a los diferentes shows, todos tienen algo que es, todo el concepto está dirigido a darle esa experiencia a las personas que no han ido a Israel, para que la puedan tener allí. Y todo está dirigido, todo es bíblico, e inclusive está dirigido a que eso lo creó una persona, un millonario, que Dios le dio la visión de ese sitio. Yo no sé si conoces la historia, pero Dios le dio la visión. El hombre se convierte a Cristo, y él sintió una urgencia de ganar almas para el Señor. Esa urgencia lo llevó a que él gastara toda su fortuna en construir ese lugar, al punto que no tenía dinero para la promo de abrir el parque, porque ese es un parque como lo es Animal Kingdom y esas cosas. No tenía dinero. Y él, puesto en oración, imagínate, millonario, que todo cuanto chavo tenía lo gastó ahí.
con una visión de evangelizar personas. Para que ustedes vean cómo es Dios actuando. ¿Sabe quién le dio la promoción a ellos? Una promoción espectacular. Los ateos. Los ateos convocaron a todo el que eran non-believer y a todos los que se dejan lavar el cerebro por las tinieblas. Y ellos no se identificaron como ateos, pero la justificación que tenían para condenar el lugar era que lo que se estaba presentando allí era una blasfemia. Mira que ya normal. Que eso era algo, era una abominación lo que estaban haciendo allí. Bueno, pues, imagínate, aquello se llenó de gente, mira así, de periodistas, todos los canales de televisión, ¿verdad? Porque cuando se hace algo bueno, no aparecen por ningún lado. Pero no hace alguien más que hablar algo malo de alguien. Y ahí están todos buscando la noticia ¿verdad? La prensa amarillista. Pues hermanos, le llenaron aquello. Y entonces el tipo se paró allí al frente con un megáfono y le dice, miren, para que me juzguen, entren y van a entrar todos de gratis. Pues toda la muchedumbre y toda la gente que estaba allí entraron porque era de gratis, porque nos mandaron todos, periodistas y todo. ¿Y sabe qué pasó? Hacho, lo primero que fue que la presencia de Dios los cogió allá adentro y les dio contra el piso y salieron muchos llorando, muchos recibieron al Señor en aquel primer día. Y desde ese entonces la publicidad, el mercadeo y todo ha sido una cosa tan espectacular que no ha tenido que pagarlo. Entonces ciertamente el que va allí y lo ve y lo experimenta, se lo va a ir a decir a otra persona. Y fue de verdad, hermano, una cosa espectacular. Pero yo les traigo eso porque eso es lo que hace una persona, eso es de lo que es capaz una persona que de momento tiene la experiencia de encontrarse con Dios, de amarlo con intensidad, y entonces empieza a pensar que todo lo que yo tengo me lo ha dado Dios y nada es más tremendo que yo haberme encontrado con eso. Entonces dicen como Pablo, que tienen por basura todas las cosas. Y a eso nosotros llegamos. Y si tú en algún momento estás desanimado, mira hermano, métete con Dios, que Él te va a volver a encender en el Espíritu. Ahora la gloria de Dios mora ¿en dónde? En cada creyente, en la persona del Espíritu Santo, y de ese modo habita ¿dónde va? En la iglesia. Eso sí, el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros y el Espíritu Santo de Dios es santo y es Dios mismo y rechaza el pecado en la comunión de los santos llenos del Espíritu, que rechazan también el pecado, que no lo practican, porque cuando nosotros antes estábamos sin conocer a Dios, ¿qué hacíamos? Practicábamos el pecado. Pues ahora no practicamos el pecado, que pecamos de vez en cuando. Bueno, pues abogado tenemos para con el Padre si nos arrepentimos. Usted sabe las veces que yo me he tenido que arrepentir. Pero a mí ese momento de humillación es nada comparado con mantener una relación con Dios cercana, íntima. Los sacerdotes del Antiguo Testamento dedicaban gran cuidado a la conservación de la pureza del santuario para la presencia de Dios. Cada cristiano debiera también cuidar con diligencia su cuerpo, el templo del Espíritu Santo, para honra de Dios y de la iglesia. La palabra griega
que se traduce templo, se refiere más al edificio en sí mismo. El edificio. Pablo dice a los creyentes que sus cuerpos eran naos. Naos quiere decir un santuario de Dios. Pablo también dice de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, es un templo espiritual para Dios. Nosotros queremos que Dios se mantenga, que habite en este lugar, no que venga a visitarnos de vez en cuando, es que habite en este lugar. Qué privilegio tan especial el ser morada espiritual de Dios, tanto individualmente como corporativamente. Cuando dice corporativamente está refiriéndose al cuerpo de Dios, no está hablando que es una corporación. Comprado por precio, hermano, alude a alguien que compra un esclavo en una subasta de esclavos. Y estoy desmenuzando el pasaje anterior que nosotros leímos. Con su muerte, Jesucristo pagó el costo de redimirnos de la esclavitud del pecado. Aunque es verdad de esto, es aplicable a toda la gente, aun a quienes niegan al Señor, hermano. Busque ese pasaje después y léalo. Porque usted va a decir, pero ¿cómo es posible? El pastor le está diciendo esto. Pues sí, mira, aunque es verdad que esto es aplicable a toda la gente, aún a quienes niegan al Señor. Esto tiene un significado único y especial para los creyentes. Pablo concluye con el imperativo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. En otras palabras, usemos nuestros cuerpos de tal modo que otros puedan ver que pertenecemos a Dios. ¿Sabe lo que es eso? Que cuando te miren de pies a cabeza, aunque no lleves una Biblia debajo del brazo, aunque no estés en una esquina diciendo aleluya, que cuando te vean digan, esta es una mujer cristiana, este es un varón cristiano. Para probarte lo que dije anteriormente, en 1 Corintios capítulo 5, versículos 2 y 13 dice: no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es, oiga, hermano, nosotros nos llenamos la boca diciendo, no, que nadie puede juzgar a nadie, especialmente cuando se trata de algo que te vayan a señalar a ti. Pero mira lo que dice aquí: no es mi deber juzgar a los de afuera. Este es Pablo hablando de los que no están en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado santo. Dios juzgará a los de afuera, pero como dice la Escritura, quiten al malvado de entre ustedes. Y para eso hay un proceso. La iglesia no puede permitir que haya pecado abierto en la iglesia. Y nosotros, como Dios le da muchas oportunidades de que la gente se arrepientan y busquen de Dios, pero abiertamente, mira, vete con los del mundo, porque aquí estamos decididos a esforzarnos a agradar a Dios. Isaías 5:20 dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Y acabo con esto, último versículo: así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. ¿Sabe lo que quiere decir esto, amado? Que lo que nosotros ya estamos haciendo, vamos a seguir haciendo. Y el deber de velar los unos por los otros es de todos nosotros. Por eso yo le insisto a los varones que nos reunimos en casa los lunes a orar, que no es trabajo mío estar llamando a cada uno de los integrantes que está o que no está.
también hablamos el miércoles pasado que aquellos que están tan inmersos, oye bien, porque aquí no hay ninguno así. Estoy siendo sarcástico, sí. Pero aquellos que están tan inmersos en sus metas, en sus trabajos. Mira lo que digo, que su trabajo los ha esclavizado. Bueno, esto es como que 2 más 2 son 4. Si tu trabajo te esclaviza, si tus estudios te esclavizan, si tus metas te esclavizan, que no te permiten buscar de Dios o servirle a Dios, tú estás atado, te has vuelto esclavo de algo que es tropiezo de Dios para que nosotros podamos seguir creciendo. Y ¿sabes qué? Que todos los que estén envueltos de esa manera no van a tener en su mente ni en su corazón en ningún momento el averiguar por el hermano que hacen 2 fines de semana que no lo veo. Cuando se levanta alguien con un chisme en la iglesia, entonces, ¿verdad? Que será de tal, de fulano, de fulana, que hace tiempo no los vemos, que no se traen preocupación. Porque cuando tú tienes preocupación así, tú dices, vente hermano, ayúdame a orar por fulano, por fulana, que hace 2 o 3 semanas no los vemos. Eso no es murmurar, eso es usar las armas espirituales que Dios nos ha dado para lograr que si esa persona está pasando por alguna situación difícil, que se rompa lo que sea y podamos tenerlo en medio de nosotros otra vez. Es que si el hermano se enfermó, mira, vamos a visitarlo, pero que haya iniciativa, ¿sabes? Es que eso es lo que tiene que imperar en el corazón del pueblo de Dios, porque para eso murió Jesús. Hermano, yo no sé a cuántos de ustedes Dios le ha hablado. Yo lo que sé es que después de 30 años en el Evangelio, Dios me recordó muchas cosas. Y yo le doy gracias a Dios por eso.